Muy buenas. Una nueva entrevista en vuestro canal, aquí Radio y ahora Televisión. Lo primero, como siempre, dar la bienvenida a los nuevos espectadores que tenemos, que cada día son más, y reiterarles que se suscriban al canal, esto que va a aparecer aquí, y la campanita para que les lleguen las actualidades sin necesidad de tener que buscarlas. Como siempre, agradecer a nuestros colaboradores, a Foro Ecofin, a la Fundación Women Week y a CEDEU, donde estamos hoy, como siempre, en la sede central en Madrid. Hoy tenemos público, está con nosotros también, jóvenes estudiantes, y está lleno, seguramente porque sabían quién iba a estar hoy con nosotros. Presentar a la persona de hoy es bastante complicado. Mujer todoterreno, escritora, periodista, analista política, fue presentadora de televisión. Periodista, presentadora de televisión. He dirigido el programa y presentadora no. Isabel San Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Nada, bien hallada, un placer. Estos chicos están aquí porque les darán créditos por estar aquí, supongo. Las cosas como son. A mí me gustan las cosas claras. Estoy seguro que sabían quién venía. Ustedes han trabajado en prensa, en el ABC, en El Mundo. En televisión ha estado en Televisión Española, Telemadrid, Antena 3, Tele5, la TV13, prácticamente en todas. Menos en la sexta, En la sexta no. Todas las demás. En la sexta no. Y también fue columnista y actualmente lo es del diario ABC. Y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Dígame un secreto. Si no te importa, te voy a tratar de tú, porque se me hace muy difícil. Pues sí, porque nos conocemos algunos años. Se me hace muy difícil y si no te importa, te voy a tratar de tú. Pues, La agenda tuya, ¿quién te la hace para tener tanto tiempo para todo? Yo nunca he tenido secretaria. ¿Nunca has tenido secretaria? No, siempre me saco yo los billetes de avión y los de tren y me he hecho yo mis agendas. Antes de nada, enhorabuena por tu último libro, que está aquí, lo tenemos aquí delante. Yo lo recomiendo a todo el mundo, una continuación de lo que luego hablaremos. Por cierto, ¿cómo van las ventas? Muy bien, ya se editaron, la primera edición fueron 27.000 ejemplares, cosa que para que os hagáis una idea del contexto, el 98% de los libros que se editan en España no llegan a 1.000 ejemplares de venta. O sea que esto está muy bien y ya está en marcha la segunda edición. O sea que va muy bien. Las ventas van fenomenal, está gustando mucho. Pues enhorabuena, espero que suba más después de la entrevista de hoy. Vamos a empezar con una de tus facetas, la de periodismo. ¿Por qué está tan cuestionado últimamente el cuarto poder? Bueno, yo es que ya tengo muchos años, ya soy abuela, que es una faceta importantísima de mi vida a la que dedico más tiempo todavía que a trabajar, que ya es difícil. Pero siempre ha estado cuestionado el periodismo, no es de ahora. Es más, ahora vive un momento bastante dulce el periodismo. Estaba bastante más cuestionado el siglo pasado o el antepasado. Los periodistas siempre hemos sido molestos, incómodos. Lo que es verdad es que ahora probablemente hay tantos y han cambiado tanto las formas de ejercer el periodismo que probablemente nuestra credibilidad sí que esté bajo mínimo. Siempre se ha cuestionado nuestra solvencia, nuestra independencia, los plumillas, nuestra calidad, etcétera, etcétera. Pero ahora yo creo que está más cuestionada que nunca nuestra capacidad de ejercer el oficio. Pero Isabel, ¿no crees que el quinto porque es que cualquiera con un móvil y Twitter se cree que es periodista. Ejerce de periodista, cuenta una historia, lo que sea, ¿no? Precisamente eso que dices ahora del tema del móvil, Twitter y todas las redes sociales, ¿tú no crees que el quinto poder que llaman ahora, que son las redes sociales, a vosotros lo que es el mundo del periodismo, os ha ganado un poquito la partida en cuanto a influencia con respecto al público en general y sobre todo con el ámbito político? La presión y la influencia que tienen sobre ellos. Yo creo que debería ser compatible. De hecho, yo utilizo mucho Twitter para colgar mis columnas, ¿no? Y bueno, tengo muchos seguidores o para informar sobre mis libros y tal, y me viene bien. A mí el fenómeno que me produce un cierto rechazo y un cierto temor es el de los influencers, así llamados influencers, ¿no? La gente esta que está en YouTube. Y bueno, si se dedican a lo suyo, o sea, si hay un influencer que sabe mucho de, yo qué sé, de informática, o que sabe mucho de dibujar, o que sabe mucho de hacer moños y te hace una tutoría sobre alguna de esas cosas, pues me parece muy bien, ¿no? Pero estos influencers que hablan de todo, de lo mismo te hablan de fútbol, que te hablan de política, que te hablan de economía, que tal, y
cuya capacitación es ninguna, que no han estudiado nada, cuyas fuentes de información son ninguna, es decir, que se limitan a dar opinión o a dar doctrina simplemente pues porque tienen un canal y muchos seguidores, porque son graciosos o porque son guapos o porque lo que sea, y que luego van extendiendo el negocio. O sea, hay algunos que el otro día hay una, es que no me acuerdo cómo se llama, la vecina rubia me parece que se llama, una cosa así, que lo mismo vende, seguro que estos chicos la conocen, que lo mismo vende pantalones mallas de estas como de cuero, que escribe libros, pero que escribe libros que están entre los más vendidos, la tal vecina rubia, que no tengo el gusto de conocer. Y entonces a mí me resulta un poco complicado pensar que pueda ser compatible diseñar y fabricar pantalones de cuero y escribir novelas o libros, no sé. Pero bueno, es lo que tiene el fenómeno este del influencer. Ese me da un poco más de reparo, digamos. También te podrían decir que hay contertulios que también saben de todo. Cierto. Que no saben de nada. Cierto, pero vamos, yo hasta donde yo sé, los contertulios hablamos de política y a lo mejor un poco de economía, y los de deportes hablan de deportes, pero yo no me pongo a opinar de moda, francamente, ni de cómo se hace un moño, ni de diseñar pantalones. O sea, yo sé un poco de lo mío, que es de política y de literatura, un poquito. Pero vamos, que yo lo respeto, ¿eh? O sea, yo siempre he sido partidaria de la libertad. Si el mercado es lo que pide, pues el mercado es lo que tiene. Y luego pasa lo que pasa, claro. Los medios de comunicación se supone que tienen que ser independientes económicamente para ejercer la libertad. El Mercado Nacional de Mercados y Valores el año pasado y de la competencia sacó un informe en el cual 3.450 millones se habían recaudado de publicidad en medios de comunicación. Si a eso le unimos que Facebook y Google en publicidad online también recaudan el 70% de toda la publicidad y subiendo un 20% anual, ¿qué margen de libertad les queda a los medios de comunicación? Porque juntos facturan muchísimo más ya que toda la publicidad institucional, incluida de radio, prensa y televisión. Sí, y Facebook acaba de despedir a 11.000 empleados y Elon Musk en Twitter va a hacer lo mismo, ya ha hecho lo mismo y va a seguir. Quiere decir que es que esto de la publicidad mutante o de la publicidad que cambia de formato es muy efímero, es cada vez más efímero, ¿eh? O sea, que en la época de la explosión de los nuevos formatos y de las nuevas redes también ha sido muy efímera y muy corta y ya está pasando, y ya está dejando de ser negocio. De modo que la libertad que les queda a los medios es la que quieran defender sus profesionales, ni más ni menos. Si tú eres una persona valiente y eres una persona honesta y estás dispuesto a defender la información y a ejercer con honestidad tu oficio, pues serás libre y publicarás información independiente. Y si tu medio te lo permite, porque su editor es una persona honesta e independiente. Y si no, por mucha publicidad que tenga, no será más libre. O sea, es una decisión individual al final. Individual del profesional, individual del director de ese medio y del editor de ese medio. O editora, que yo es que cuando hablo en masculino englobo a todo el mundo. No me excluyo, ni excluyo. Como escritora que eres, te lees la RAE. Efectivamente, es lo que dice la RAE. Ahí lo vamos a dejar. Pero vamos a ver, hablando de lo que, como bien dices tú, la independencia de los editores. Pero los editores tienen que pagar nóminas. Entonces, por ejemplo, este año se vuelven a sacar 13 licitaciones públicas por un importe en el último año de 221 millones de euros del gobierno para publicidad institucional en medios de comunicación. Estamos en un año preelectoral, el del 2023. ¿Esto no coarta un poquito la democracia? No, porque el que paga manda. No, porque hay una normativa en materia de publicidad institucional. O sea, los ministerios, el gobierno, las administraciones públicas no pueden poner la publicidad donde les dé la gana. Tienen unas limitaciones y tienen que cumplir con unas normas de audiencia, impacto, etcétera. O sea, que porque te pongan una campaña de, yo qué sé, del Ministerio de Igualdad, no te obligan a respaldar la ley trans, para entendernos, ¿no? Eso, o sea, hasta ahí podríamos llegar. Al final, evidentemente, la publicidad manda hasta cierto punto, pero mucho menos de lo que la gente se cree. Manda mucho más el criterio, como digo, individual del periodista y el criterio del editor, que defienda ese medio o que no lo defienda. Es tan sencillo como eso. Y ya digo, la publicidad, la rentabilidad de los medios es cada vez más efímera.
Y luego hay mucha gente que financia medios pues por otros motivos que no son la rentabilidad, ¿no? Porque quiere tener influencia política o porque quiere tener influencia económica. La prueba es que cada vez nacen más medios. Se supone que cada vez hay menos publicidad, el pastel a repartirse es cada vez más pequeño y sin embargo no paran de nacer medios digitales, cuyos periodistas ganan dinero. ¿De dónde sale el dinero para crear esos medios? Eso es lo que dicen pues, muchos, que se quejan que ese dinero viene precisamente de aportaciones de órganos oficiales, de diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas. Sí, pero eso es cierto hasta cierto punto. Es verdad que hay campañas institucionales, pero ya te digo, tú no firmas un papel diciendo, a cambio de esta campaña de publicidad, el periódico en su línea editorial va a defender la línea argumental del gobierno o del ministerio en cuestión. Eso no funciona así, ¿no? Vamos, no lo sé. A mí, desde luego, te puedo decir, yo he trabajado en todos los medios y llevo ya más de 30 años ejerciendo el oficio. A mí me han intentado censurar 2 veces. Una vez ni siquiera fue una censura, me levantaron una columna por una imbecilidad, porque había dicho el director que no quería quinielas electorales, yo escribí una quiniela electoral, me levantaron la columna y me fui, me marché del periódico. Fue la primera vez que me marché de ABC, de donde llevaba 11 o 12 años trabajando, luego volví. Y la otra vez me censuraron, ahí sí, abiertamente, en Antena 3, al contertulio, y lo mismo, me marché. Por eso te digo que es que la libertad depende de cuánto la quieras defender. Esto lo he hecho yo, hay otra gente que no, que le cortan la libertad y se lo traga. Pero al final no es una cuestión ni de publicidad ni de no publicidad, es una cuestión de cuánto tú creas en lo que haces y de cuánto crea la persona que está por encima de ti en lo que hace y te defienda. Y hablando de esa tradición que dices tú, que depende de las personas, ¿la profesión de periodista, tal como la hemos conocido hasta ahora, tiene futuro? Tal como la hemos conocido hasta ahora, ya lo que no tiene es presente. O sea, tal como yo la conocí, ya no existe. Yo conocí un periodismo en el que el periódico tenía dinero para mandarte a un viaje, por ejemplo, para hacer una entrevista. Esto ya no existe. Tenía dinero para darte tiempo para investigar una información, no durante un día o dos, sino durante a lo mejor un mes, hasta que consiguieras tirar del hilo y sacarla. Eso ya prácticamente no existe. O sea, el periodismo tal y como yo lo conocí, con medios, con dinero, con tiempo, eso ya no existe. Ahora, ahora lo que impera es la inmediatez, el tener que estar constantemente cebando las webs, el tener que estar constantemente actualizando, colgando noticias sin comprobar, porque lo importante no es que sea verdad, sino que sea la primera, que seas el primero en darla, y ahí con unas columpiadas brutales. Hay faltas de ortografía, cosa que en mi época era completamente impensable. En titulares. En titulares, era impensable en mi época, que apareciera una noticia con una falta de ortografía era un escándalo, era impensable, y ahora es algo relativamente frecuente, o sea que ya no tiene presente. Habrá un periodismo distinto, pero ya te digo, ahora lo que impera es el fenómeno ese, influencer. Mira, hace unos meses en la tele, en Telecinco, en el programa de Ana Rosa, en el que yo colaboro de vez en cuando, me encontré en la entrada por la mañana temprano, había un señor con un cesto de naranjas. Y me dice, ¿viene usted al programa? Sí, sí, tal. Pues yo también voy a participar en el programa. Y digo, así es, esto es agricultor. Y me dice, bueno, soy agricultor e influencer. Influencer. Porque tenía el hombre un canal de YouTube, sí. Y me explicó que tenía un canal de YouTube y qué tal, y que él llamaba movilizaciones y no sé qué. Y bueno, pues vale, ¿sabes? Es otra forma de... Y yo te digo, yo soy muy respetuosa con la libertad, que haya cada cual que venda su producto, y si hay gente dispuesta a comprarlo, pues mira. Y ahora que estamos aquí en un sitio universitario, que además muchas de las personas que están aquí, la mayoría, son universitarios, y nos van a ver, ese chaval joven de 18 o 19 años que está pensando todavía en ser periodista, usted que ha vivido ese mundo, tú que has vivido ese mundo como nadie, ¿qué consejo le darías? Que se cambie de carrera, que estudie otra cosa. ¿Sí? ¿Así? Sí, sí, sí. Pues porque, hombre, porque si quieres ser periodista porque tenga un cierto sueño pues eso, de cambiar el mundo, de influir con su trabajo, de destapar corrupción. Hombre, si quieres ser periodista deportivo, por ejemplo, pues bueno, ahí hay mucho campo, ¿no? Cambia mucho también. Ahora sí, Llanos, el que se lo lleva todo, que no le conoce a nadie. Bueno, pero por eso te digo es un influencer, ahora ese es el que entrevista a Messi, a Piqué, de hecho, de la COPE, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. El otro día hizo una crítica diciendo que no entendía nada, cómo era posible que habían estado estudiando toda la vida y que ahora de repente que era Llanos, y bueno, pero 1.000 Pues ves, es que está mutando entonces estudiarse 5 años de carrera. Claro.
para nada, porque al final lo que te van a enseñar en la carrera, la teoría de la comunicación, la estructura de la información, de todas esas cosas es que no te van a servir para nada en la vida, porque el periodismo ha mutado, lo que se entiende hoy por comunicación o por periodismo ha cambiado tanto que la carrera de periodismo no tiene mucho sentido. Entonces, que se dedique a otra cosa y que busque cumplir ese sueño de otra forma, ¿no? Vamos, si fuera un hijo mío, le diría, piensa en otra cosa, estudia otra cosa. O complementalo con otra cosa, estudia una doble titulación. Un poco esperanzador. Vamos a cambiar de tema. Cambiamos a otro tema que dominas muy bien, como es la actualidad política. Estamos tan mal como parece, viendo lo que se ve en la televisión, en el Parlamento, en las tertulias. ¿Estamos no tan mal o estamos mucho peor? Pues según a quien le preguntes, ¿no? Supongo que si preguntamos a estos chicos que están aquí en qué estamos mal, su opinión diferiría notablemente de la tuya o de la mía. A ellos supongo que les preocupará mucho más sus posibilidades laborales, sus sueldos, su conciliación de la vida familiar y laboral y estas cosas, que quién nos gobierna o cuánta deuda pública hay o qué pasa con los cómplices del terrorismo y con los terroristas que tendrían que estar en la cárcel y están volviendo a su casa en olor de libertad, o con los golpistas catalanes, ¿no? Bueno, estamos peor que estábamos hace unos años, en algunas cosas sí, en otras no, pero yo tiendo a ser optimista en términos generales. O sea, a mí me gusta mucho la historia, escribo libros de historia, leo mucha historia, y si ves la evolución de la humanidad desde el Paleolítico hasta hoy, ha sido una evolución positiva. O sea, yo no creo ni que el planeta vaya a expulsarnos a los humanos por el calentamiento global, ni que se vaya a derretir, ni que se vayan a fundir los polos, ni que estamos viviendo el cataclismo último, entre otras cosas porque ya he conocido yo muchas advertencias de estas de cataclismos desde Malthusser hasta hoy, muchas, cada X tiempo. Creo que estamos mejor en términos generales de lo que hemos estado nunca y tiendo a pensar que estaremos mejor. O sea, tiendo a pensar que la humanidad encontrará fórmulas para resolver los problemas que tenemos hoy. Bueno, te pongo un ejemplo que siempre lo pongo. Si hace 2 años nos hubieran dicho que íbamos a salir de la pandemia que fue el coronavirus en un año gracias a las vacunas, habríamos dicho, tú estás loco. O sea, la peste negra se llevó a la mitad de la población europea, a un tercio de la población europea en el siglo XIV, a un tercio de la población europea, y duró años y años, duró décadas. La epidemia de gripe del principios del siglo pasado, 3/4 de lo mismo, y esta vez hemos vencido una pandemia brutal en un año. O sea que yo soy optimista, yo creo que el mundo mejora gracias a la ciencia. Entonces si un hijo mío me dijera, quiero estudiar periodismo, le diría, estudia medicina, estudia tecnología, estudia ciencia, estudia química, estudia algo más útil. Más productivo. más útil y orientado hacia facetas científicas y tecnológicas. No hace mucho entrevisté a una persona que luego fuera de cámara me dijo una cosa, hablando del tema político. Me dijo que él, que llevaba también muchos años y que no conocía una época de las suyas en la cual hubiera un nivel tan bajo, intelectual, académico y sobre todo de coherencia. Y me dijo una cosa, y sobre todo Javier, sentido de Estado. A mí lo que me mete miedo es cuando hablas con esta gente de políticos que están ahora en primera línea, ¿no? A mí lo que me da miedo es que esta gente no son conscientes de lo que tienen entre manos. ¿Estás de acuerdo con esa? Mira, yo esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, me parece que significa hacerse ya un abuelo cebolleta. Yo me niego a hacerme un abuelo cebolleta. Es verdad que ahora mismo, en este momento, el nivel de la clase política, no ya española, sino internacional, es bastante bajo. Pero también ha habido otros momentos bajísimos. O sea, tú ves cómo era la clase política en la época de la Primera República Española y te da vergüenza. O sea, era igual de mala, exactamente igual de mala. Y luego hubo momentos esplendorosos como el de la transición, por ejemplo, que dio lugar a que dieran un paso al frente lo mejor de la sociedad española para protagonizar ese cambio, ¿no? Ahora nos tocan épocas de vacas flacas, pero también ahora hay gente estupenda. A lo mejor no se dedican a la política, se dedican a otras cosas, en eso estoy de acuerdo, pero hay maravillosos médicos, hay maravillosos empresarios, hay maravillosos deportistas, fantásticos, hay maravillosos arquitectos, abogados. O sea, lo que pasa es que la política en este momento expele a la gente mejor formada, pero eso no quiere decir que no haya gente bien formada. Hay mucha gente muy bien formada en España. Lo que pasa es que se dedican a otras cosas, pues porque la política está muy desprestigiada, pero bueno, ya volverá a prestigiarse, esperemos. Y mal pagada, dicen. Hombre, depende de a quién. Sí, bueno. O sea, depende de a quién. Pues por ejemplo,
en fin, para un señor de Podemos sin oficio ni beneficio, que lo más que ha ganado ha sido el sueldo de un cajero de supermercado o cajera de supermercado o de asociado de profesor universitario, pues levantarse los 60.000 o 70.000 euros que se levantan como diputados sin comisiones, y si participan en alguna comisión más, está magníficamente bien pagado, pero magníficamente bien. Depende. Isabel, tú sabes lo que es estar amenazada, sabes lo que es estar durante muchísimos años con escolta. Tienes que por desgracia un primo tuyo lo asesinó ETA. Conoces como nadie la idiosincrasia navarra, que tienes ascendencia de allí, y has vivido como nadie esa época tan dura. Tantos entierros, tanto dolor, tanto sufrimiento. Ahora que han pasado los años y miras hacia atrás, tú que estuviste expuesta como nadie en primera línea luchando contra esa lacra, ¿mereció la pena? Esa es una respuesta muy difícil porque evidentemente si entonces hubiéramos sabido que iba a acabar así, te diría que no, la respuesta sería no. Pero mereció la pena porque los que estuvimos en aquella lucha lo hicimos porque estábamos convencidos de que era lo que teníamos que hacer. Que plantar cara a la intimidación, plantar cara al terror y defender la libertad y defender el pluralismo y defender nuestras convicciones era lo que teníamos que hacer. Y en ese contexto, claro que mereció la pena. Y yo lo volvería a hacer, aunque el precio fuera muy alto. Lo que nunca pensé entonces es que el Estado español iba a claudicar como ha claudicado ante los asesinos. O una parte, sí, el Estado, porque al final el gobierno representa al Estado y cuando tú votas a un partido y a unos políticos que defienden eso en sus programas, pues lo estás avalando. Así que la mayoría de la sociedad española ha avalado esa claudicación y eso es lo que jamás pensé yo que ocurriría. Pero puesta en el mismo contexto, volvería a hacer lo mismo, sabiendo cómo iba a terminar, pues evidentemente no. Pero también te digo que si los que plantamos cara no lo hubiéramos hecho, pues probablemente el desenlace habría sido todavía peor, ¿no? Es decir, a lo mejor, no sé, a lo mejor ya ni siquiera estaría el PNV gobernando, estaría directamente Bildu y Chapote sería alcalde de San Sebastián, ¿no? Por ejemplo. Pero yo recuerdo una vez que te vi en la Plaza Colón, que estaba llena, estabas tú arriba, cuando veías aquellas centenares de miles de personas, pasan los años y ahora, no sé si te la habrás leído entera, me imagino que sí, yo me la leí entera por desgracia, digo por desgracia, no por haberme la tenido que leer, sino por lo que ahí se pone, que yo estoy seguro que el 99% de la población española no se la ha leído, y ahora lees la memoria esta histórica, y tú que estuviste ahí viste aquello, y ahora lees ese panfleto, que se adelanta la época hasta el 80 y tantos y demás, nos hemos vuelto locos, la gente, como bien dices tú, estamos narcotizados, hay una, en fin, no sé, es que no es normal. O sea, el nivel de falta de documentación y de conocimiento sobre lo que ha pasado en este país hace 4 días. El otro día, antes de empezar, recuerdo que hemos comentado una cosa que es tristísima. ¿Cómo es posible que un chaval de hoy, los que están aquí, por ejemplo, con 18 años, nadie sepa quién es Miguel Ángel Blanco? Ni quién le mató, ni por qué le mató, ni en qué condiciones le mató. Hace 4 días salieron millones de personas a la calle. Y sin embargo les están diciendo quién era Queipo de Llano. Queipo de Llano. Que no tienen ni idea quién es, ni en Google. Eso es una opinión mía. Y lo miran por Google, que está enterrado hace 71 años. Nos hemos vuelto locos. No sé, yo soy de la generación cuyos padres vivieron directamente la guerra, en bandos opuestos muchas veces, y no estaban resentidos. Para nada, no nos hablaban con resentimiento de la guerra. La única huella que había dejado en mi casa la guerra era la obsesión con la comida, con no tirar comida, porque habían pasado mucha hambre, ¿no? Ahora la guerra civil vuelve a estar de rabiosa actualidad, mientras que los crímenes de ETA, que efectivamente se produjeron en el tiempo en el que estos chicos igual no habían nacido todavía, pero vamos, por poco, pues eso sin embargo ya es agua pasada que hay que archivar. No sé, yo lo he pasado tan mal con esa historia, mis hijos lo han pasado tan mal con esa historia, que tiendo a pensar lo menos posible en esa historia. Me da mucha pena, me da mucho asco lo que está ocurriendo, y me parece que en algún momento habrá que reescribir ese capítulo. No para reabrir heridas, sino para que se sepa lo que pasó y por qué pasó, y para que no vuelva a pasar. Y para evitar el mensaje de que la coacción, o sea, de que la fuerza de la razón, la razón de la fuerza se impone a la fuerza de la razón, que al final es lo que ha pasado. La razón de la fuerza era la razón de ETA,
de la coacción, de la amenaza, de la bomba, del tiro en la nuca, y es la que se ha acabado imponiendo a la fuerza de la razón, de, oiga, los votos, la democracia, la libertad y la defensa de la libertad. Bueno, pues ¿por qué ha pasado esto? Por el más vil y temporal interés político. Ni siquiera por una razón de Estado ni nada de eso, sencillamente porque a unas determinadas personas en un momento político les ha interesado pactar con esa gentuza. Ni más ni menos. Y porque no entendían evidentemente el porqué de esa lucha. La gente que defiende, o sea, los que están... Otegi entiende perfectamente el porqué de esa lucha, precisamente para conseguir lo que está consiguiendo, ¿no? Los separatistas sí tienen muy claro el por qué lucharon. Los que han perdido completamente la noción del porqué de esa lucha son los que han aceptado que esas heridas se cerrara en falso, se cerrara en unas tablas, una partida que los demócratas tendríamos que haber ganado por goleada, no cerrar en tablas. Esto no podía ser tablas, tenía que ser un 10-0, 10-1 máximo, y no un 5-5, que es en lo que se ha quedado. Le voy a hacer una pregunta que es un híbrido. Acabamos este apartado de actualidad política y vamos ya directamente a su libro, a la dueña. Nadie como usted tiene miles y miles de documentos sobre el siglo XI, sobre la Reconquista, y tiene conocimiento de la enorme influencia que tenía la mujer entonces. Si eran abuelas ya no vamos a hablar, que era el epicentro de la familia y que además tenían incluso temas jurídicos en los que podían hablar de herencias y demás. Y cuando escucha ahora a chicos y chicas con 30 años en política que dicen que ahora en este momento de la historia, 10 siglos después, empieza la mujer a estar empoderada y a poder tomar sus propias decisiones. Usted que conoce como nadie lo que verdaderamente era la mujer en esa época, ¿qué opina? Hombre, a ver, el siglo XI fue un siglo muy misógino, ¿eh? Otra cosa es que la mujer se dejara dominar, pero que el intento de dominarla estaba muy presente. Y de hecho una de las razones por las que la historia oficial ha ignorado a las mujeres es por la misoginia del clero, por ejemplo, que era clérigos fueron quienes redactaron las crónicas medievales para reyes o para otros clérigos, obispos, etcétera, ¿no? Misoginia había mucho, e intentos de oprimir a la mujer había muchos. Lo que pasa es que también era una época, el siglo XI, el siglo XII, en que la altísima mortandad masculina, porque fueron tiempos de muchas guerras, de muchos enfrentamientos, obligaban a las mujeres a desempeñar funciones muy importantes y a tomar decisiones importantes y a administrar sus haciendas, cuidar de sus familias, etcétera, y para eso tenían poder legal para hacerlo. Y porque además la tradición matriarcal en España es muy fuerte. Toda la cornisa cantábrica viene de una larguísima tradición matriarcal precristiana. Toda. Cantabria, Asturias, Navarra, Guipúzcoa, toda la cornisa cantábrica, en Galicia, tiene una enorme influencia de culturas precristianas matriarcales. Y eso se ha ido transmitiendo. Eso perduró en el subconsciente colectivo. La península ibérica durante la Reconquista se repobló con gentes venidas del norte, es decir, impregnadas de esa cultura matriarcal. Y la mujer española no se parece en ese sentido, ni todavía hoy, no se parece a la mujer italiana o a la mujer francesa, nada. Es una mujer mucho más recia. Y desde luego, pese a los múltiples intentos que ha habido de sumisión y de opresión, yo te aseguro, vamos, que empoderadas hemos estado muchas desde mucho antes de que viniera Irene Montero a liberarnos, ¿sabes? Pero mucho antes, que no nos tenía que empoderar en absoluto, ya lo estábamos. Se conoce la historia de España, ¿verdad? Bastante bien, sí. Es que si no, se conoce en general. No, y menos que se va a conocer, porque ahora en los colegios solo se va a estudiar a partir de 1812, sí, o sea que todo lo que ha ocurrido antes no existe. O sea, han conseguido, esto sí lo ha conseguido la izquierda antipatriótica, que la nación española pierda sus raíces hasta el punto de empezar a existir a partir de la PEPA, a partir de la Constitución de 1812. Pero es que antes que eso hubo mucha historia y hubo mucha España, desde la península o desde la provincia romana. Eso es más discutible, pero desde luego desde el Reino Visigodo de España seguro. Y ya para los muy muy escépticos, desde 1492, sin ningún tipo de duda, existía España como unidad política y territorial. Ahora no, ahora resulta que todo eso, todo lo acontecido antes de 1812 se ignora. Pues bueno, no se entenderá de dónde venimos, ni por qué somos como somos, ni el porqué de las comunidades autónomas, ni nada.
ni por el porqué de ciertas tradiciones, ni nada, o por qué el heredero a la corona se llama príncipe de Asturias y no se llama príncipe de Cataluña o príncipe de Granada, porque se llama príncipe de Asturias, por ejemplo, ¿no? Poco sabe que es príncipe de Viana también. También, sí, pero sí. Pero bueno, el título más importante es príncipe de Asturias. ¿Por qué? Sí, sí. Pues porque en Asturias empezó o recomenzó todo, ¿no? Dicen que los pueblos que no saben de dónde vienen no saben a dónde van. Exactamente ese es el objetivo. Bueno, ese es exactamente el objetivo, que no sepamos a dónde vamos y cada cual tire por su cuenta donde le parezca más oportuno. La dueña, es un libro que se lee del tirón, engancha desde el primer momento. Es verdad que hay que leerse unos libros anteriores. Yo es que me he leído todo. No, pero no hay que leérselos, tú porque eres amigo y te gusta la novela histórica, pero es una novela independiente. Sí, es verdad, pero bueno, pero es que yo soy de Alana d'Ocaña, soy fan de ella, entonces claro, es que está todo entrelazado. Es un libro que habla de la fuerza de la mujer, de lo que es tener a la familia por encima de todo. No vamos a entrar en spoiler, que hay que comprarlo y hay que leerlo. ¿Te ha costado mucho escribir este libro? Sí, a mí me cuesta mucho escribir porque como no soy muy lista, pues tengo que trabajar mucho. me cuesta mucho esfuerzo. Habrá gente que sea muy lista y que se inspire y escriba de tirón. Yo, como no es mi caso, tengo que suplir inspiración con transpiración y trabajar mucho y me cuesta mucho escribir. Y estudiar mucho y ya digo, sí, me cuesta. Pero bueno, como me gusta mucho leer y me gusta mucho leer historias de aventuras que me atrapen, que me enganchen, pues intento que mis novelas sean igual, no sean novelas de aventuras que atrapen y que enganchen y que entretengan y que si de paso enseñan algo, pues mira, algo de historia de España, pues eso que salimos ganando. Esa herencia que les dejaré a mis nietas. Sí. Cuando ya en el colegio no les enseñen nada en los libros de la abuela, pues podrán enterarse de lo que fue la historia de España antes de 1812. Además está muy documentado. ¿Y cómo vivían las abuelas entonces? Sí. Y sin lavadora. Bueno, pero no tenían lavadora, pero tenían gente que les lavaba. Tampoco, las dueñas de frontera tampoco lavaban ellas. Para ir acabando, el otro día te escuché en una entrevista, yo que insisto, como he leído todos tus libros, me acuerdo del libro en el cual entró Almanzor en Santiago, en la catedral, a robarnos las campanas y bajaron hasta Córdoba. He oído por ahí que hay algún proyecto de libro en el cual vas a explicar cómo volvieron las campanas a donde nunca debían de haber salido. Bueno, claro, es que Almanzor le robó su voz al apóstol, sus campanas, sí. Pero siglos después Fernando el Santo recuperó esas campanas que habían sido convertidas en lámparas para la mezquita mayor de Córdoba y le devolvió al apóstol sus campanas. Pero eso es en el siglo XIII, eso hay que esperar un poquito, es el siglo que viene. O sea, que con Fernando el Santo. ¿Vas a seguir con la Reconquista entonces? Yo sí, hasta Granada. Yo tengo que reconquistar Granada, tengo que llegar hasta Granada. Y luego ya, de momento hemos reconquistado Toledo, en la Dueña, y seguimos hacia abajo, pero faltan 200 años largos antes de poder reconquistar Córdoba y Sevilla y devolverle al Santo sus campanas, pero se las devolveremos. Isabel San Sebastián, 500.000 de libros vendidos. Esperemos que llegues al 1.000.000 y que estemos aquí para verlo, que sepas que esta es tu casa, aquí Radio y Ahora Televisión. A mí personalmente ha sido un placer poder entrevistarte porque eres una de mis escritoras favoritas. De verdad te digo que me he leído todos tus libros. Muchas gracias por haberlo hecho por fin, porque sabes que hemos tenido que... Sí, ha estado muy complicado, esto se interpuso la pandemia y llegamos, pero bueno, aquí estamos. Encantada. Muchísimas gracias, esta es tu casa y esperemos volverte a ver por aquí sin tardar mucho. Muchísimas gracias a ti y a estos chicos que nos han acompañado y hasta la próxima.